pública primaria era el alcance de Perdón, todos los perdón. niños. Bien. Y después está también el Ministerio de Educación en contra del laicismo, o sea que de nuevo como se pone en contra de lo que es la religión. Acá hay dos En el- cosas. El acercamiento a la iglesia la tiene a principio del gobierno, ¿sí? O sea, como que para ganar a la iglesia o tener el apoyo de la iglesia es que permite, sí, que la religión regrese nuevamente a las escuelas. Es que las escuelas del Estado incluyen a la religión como una materia más. O sea, no respeta la ley después se pone en 1420. contra. Y después se pone en contra. Ujú. Bueno, en el primer gobierno dice que hay reformas fundadas en el plan quinquenal, como dijo Lai, que lo que hacía que el objetivo, digamos, el objetivo mayor que tenía era el desarrollo de la industria y favorecer el mercado interno. Después entendían a la educación como un patrimonio que todos debían acceder, o sea, eso es a donde ellos querían llegar o donde ellos, o sea, lo que ellos tenían como a miras que se iba a pasar, pero bueno, no siempre se daba. Buscaban, dice, reactivar la escuela, dándoles participación activa en la vida social a través del trabajo. Bien, Y también ponía, ahí lo que quiere decir es que el peronismo considera la educación como un derecho, ¿sí? Como un derecho, o sea que todos tienen que acceder a la educación. Es un derecho del ciudadano, de los niños, acceder a la educación. Ahí es donde cambia y aparece esto lo bueno, lo de la justicia social. Es un derecho que tienen que tener la posibilidad de todos poder recibir educación. Siga, siga. énfasis en las actividades manuales, dice, en paralelo con la intelectual. Después se le da importancia a las escuelas técnicas, secundaria. Después hablaba también que, en 1940 dice que comenzó a construirse un nuevo sujeto pedagógico. Sí. Se amplía el currículum y se tienen en cuenta conocimientos, contenidos. ¿Cómo era? Contenidos, no, se amplía el currículum. Los contenidos académicos tienen conocimientos técnicos y saberes vinculados a la condición de obreros. No, vinculados a la condición de obreros. Bien, el diseño curricular se modifica ahí, se amplía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación iba de la mano a la economía. O sea, ¿qué necesitas? Que un chico se egrese y así como se egresa, que vaya a trabajar Que a vaya a las trabajar. industrias. Sí. Bien. Que El empiece a modelo trabajar para educativo. lo que era el mercado argentino. Claro, las industrias, Sí, fábricas. El sí, sí, modelo sí. educativo veía a los trabajadores no solo como mano de obra, sino también como sujetos sociales. Bien. Eso de sujeto de derecho, ¿sí? Quiere decir Sí. eso, es un sujeto social. Y después el discurso peronista tiene 3 componentes diferentes, decía. El primero, que es la instrucción pública, dice que la escuela llegará a todos los sectores, o sea, donde primeramente se veían excluidos los niños o que no era para todos, ahí es donde quiere llegar o llega a los sectores más excluidos. Después habla de una educación integral, que es la educación intelectual, física y moral, y ya hay contenidos nacionales, regionales y religiosos, en algunos, ¿no? Se da en algunas escuelas, y después habla de una educación diferenciada que sigue promoviendo como objetivo, digamos, favorecer el ascenso social. Bien, Esa es mi parte. bien, San. ¿Quién sigue, Leonardo? Sigo yo, sí. Sí. Bueno, estas dos son las dos últimas partes. Claro, acá hablamos de lo que sería la politización. ¿Qué pasaba? Como dice ahí, en el año 1954, los docentes que estaban ejerciendo, ¿qué pasaba? Planteaban un pedido hacia lo que sería el peronismo que le crearan lo que sería un famoso estatuto. Bueno, ese estatuto los docentes lo consideraban como un marco legal donde lo que sería el partido político le estableciera un medio de protección hacia los docentes, ¿no?
Bueno, ¿y qué pasaba? Acá, a ver, agarrando el título de la politización, ¿qué pasaba? Perón iba a utilizar ese mandato para, digamos, utilizarlo a su favor e intercambiar lo que sería el pedido de lo que los docentes pedían y lo que sería la participación en su mandato, ¿no? Por ejemplo, Perón, ¿qué hacía? Le decía a los docentes que él iba a otorgar el pedido que estaban haciendo, pero a cambio que se unieran a lo que sería su partido político, o sea, que votaran a favor. Muy bien. Que se afiliaran. Exactamente. Y acá abarcaba lo que serían a los docentes que no estaban a favor de lo que sería esa idea política, eran expulsados o echados de lo que sería el O desarrollo laboral, cesanteados. ¿no? Sí. Claro, los sacaban de esa posición porque a ellos no le convenían tener docentes que no estuvieran a favor de ellos. Bueno, en ese mismo año se crea lo que es la UDA, lo que es la Unión de Docentes Argentinos, que tenía ideología peronista, que seguía con el mismo pensamiento que tenía Perón. O sea, aquellos que no iban a formar parte del partido político no podían estar en lo que sería la creación del mismo, que lo había nombrado recién Laila anteriormente, que era el estatuto docente del general Perón. O sea, era más conocido como eso. Bueno, a ¿Paso la pesar página? del... ¿Cómo? ¿Paso la página? No, pará. Bueno, y para ir cerrando lo que sería la politización, los docentes, a pesar de que obtuvieron lo que sería su estatuto docente, no estaban 100% conformes porque no estaban conformes con los requisitos que pedían el partido político, ¿no? O sea, no estaban de acuerdo a las situaciones que le planteaban. Ahora sí, pensemos. Bien. ¿Escuchaste ahí? Sí. Bueno, acá entramos a lo que es el adoctrinamiento, como recién dijeron anteriormente, que utilizaban contenidos políticos para introducirse en lo que serían las escuelas y empezar a generar un contexto social más amplio, ¿no? Y ya empezar desde edades tempranas a modificar a los chicos para que estuvieran a favor del peronismo. Pues se utilizaban distintos textos, que acá tenía los nombres, tenía Justicialismo, Tiempos Nuevos, entre otros, no me anoté todos, solamente dos, que hacían, utilizaban como actores principales a lo que sería Perón, a Eva Duarte, para que los chicos tuvieran conciencia de ese partido político. Aparte de lo que serían, aparte de los textos, también se utilizaban acá, como dice ahí, se utilizaban eventos, rituales, como por ejemplo los movimientos peronistas, la marcha peronista, los cantos peronistas. Profe, actos también leí que se utilizaban actos. Claro, imagínense Claro. que en todos los actos escolares se tenía que nombrar Perón era a parte, sí. Perón, a Eva y cantar la marcha peronista. O sea, se cantaba el Claro. himno y se cantaba la Tal marcha cual. peronista. Claro, cuando hablaban de San Martín también hacían una ampliación de los próceres y metían, digamos, púa con el fin de que todos estuvieran de ese lado, digamos, que todos Era votaran un por lo mismo. adoctrinamiento constante. ¿Cómo? Que era un adoctrinamiento constante en todo momento. Exactamente, Claro. claro. Sí. Útil, como dicen, eran actos, eran torneos políticos también, que me anoté el nombre, que era los Juegos Nacionales de Evita, también Justo se iba a utilizaban. preguntar eso, si la Claro, parte deportiva, la importancia que claro, le dieron a sí. los deportes. Bien. Claro, tenía distintas herramientas con los fines, digamos, para que todo el contexto social estuviese a favor de la ideología, ¿no? Un Con todos segundito, esos. con esto que vos nombras, ¿no? De los torneos, ¿sí? Deportivos, están apuntando a la juventud. O sea, ahí Claro, lo que estaban apuntando es decir, bueno, esto del adoctrinamiento, ¿no? Si vos moldeás esa conducta desde chiquito, obviamente ese chico el día de mañana va a ser peronista. Pero qué influyente que era, o sea, cómo desde chiquito empezar a trabajar ese trabajo hormiga para que el día de mañana ese chico sea peronista. Sí, claro. así es. Claro, como dice ahí, me lo pasé o sea, me lo pasé de alto, digamos, como vos decís, mediante los juegos también estaban lo que serían
el aprendizaje de lectura, escritura y de letreo, referido a lo que sería el adoctrinamiento también. Sí, Eso me sí. olvidé de decirlo. Bien, bien, pero bien, Leonardo. Listo, ya estaríamos ahí. Bien. Para que se... Ahí está. Acordate, Laila, de volver a hacerme anfitriona, porque si vos me cortás la clase, se corta todo, Sí, ¿sabes? sí, ahí la voy a entrenar. Sí. Bueno, bien, bien, chicos. Para los que ingresaron recién, bueno, tenían que disponer los chicos, ahora seguimos con la clase, ¿sí? Bien, Listo, profe. estuvo bien. Dale, Laila, anda, seguí, yo después te paso la nota. Me quedo 5 minutos más. Bien, ¿estuvo bien? Sí. Quizás alguna que otra cosa como que no está bien profundizada, que como que se confunde, pero está bien la idea de cuál era la función de la educación en ese contexto peronista, ¿sí? Así que bueno, bien, ahora en un rato les paso las notas, ¿sí? Listo. Listo, profe. Chao. Nos vemos, Laila. Bueno, ahora sí. Hola al resto que ingresó. Bien Sam, Hola. bien Luana, bien Leonardo, ¿eh? Hola Marianela, Paula. Bueno, Félix nuevamente. Bueno, para retomar con algo que habíamos quedado la última clase, voy a compartir pantalla. Denme un segundo que está cargando. Este es un material que ustedes tienen en Classroom. ¿Se ve? Todavía no, profe. Ahí sí. Ahora Ahí sí. se ve. Bien. Bueno, este material lo que hace es todo un recorrido de lo que nosotros comenzamos a ver, ¿no? De la función de la educación en los distintos contextos o en los distintos modelos de Estado. Nosotros habíamos llegado, perdón, a lo que fue la educación durante el último golpe de Estado, ¿sí? Bueno, dentro de las exposiciones también ingresó ese tema. Pero ya tomándolo como un poquito más adelante, ¿qué sucedió con la educación con el regreso de la democracia? Sí, después de un proceso dictatorial, bueno, ¿de qué manera se empiezan a pensar políticas educativas o qué función empieza a cumplir la educación? ¿Sí? Bueno, yo acá retomé, como yéndome un poquito más atrás, a partir del 76. Bueno, acá una cuestión de, bueno, dirigentes de organizaciones sindicales que fueron secuestrados, ¿sí? Torturados y algunos de ellos desaparecidos, como la dictadura militar derogó el estatuto docente, uno de los grandes logros de los docentes, bueno, se tira para atrás, se prohíbe todo lo que eran los gremios, los sindicatos, eso se anula, ¿sí? Como en todo proceso dictatorial, proceso militar bajo un golpe de Estado, lo que es la democracia se anula, los derechos se anulan, ¿sí? Y bueno, todos aquellos logros que llevó mucho tiempo conseguir son censurados o anulados en su práctica, y también muchos personajes dentro de la docencia, nosotros vamos a ese lado, fueron exiliados, desaparecidos o cesanteados de sus cargos, ¿sí? Acá nombro un poco 3 distritos, La Matanza, Morón y San Martín, donde se cierran sindicatos, pero comienza una lucha, ¿sí? Por los derechos suprimidos. Luchas que son reprimidas, lamentablemente. En el 77, bueno, en la Plaza de Mayo, comienzan las madres de Plaza de Mayo a caminar pidiendo por sus desaparecidos, ¿sí? sus hijos, nietos y parientes desaparecidos. Acá comienza el tema de lo que es la marcha de las abuelas de Plaza de Mayo. Sí, esto de que tenían que estar caminando porque si se quedaban paradas eran expulsadas de la plaza. Bueno, creo que eso es una historia que la conocemos todos. Díganme ustedes si no. Estas ideas que se implementaban no solo a nivel social en la sociedad, ¿no? Sino que en la escuela, cómo se transmitía. El tema del orden, la jerarquía y la disciplina. Estas 3 palabras, orden, jerarquía y disciplina. ¿Sí? Y por medio de esas 3 palabras, la imposición del terror, el miedo. ¿Sí? Una de las materias para transmitir esto era la materia de formación moral y cívica, que un poco era esto que decíamos, ¿no? Una manera de adoctrinar también fue una manera de adoctrinar.
¿sí? De cómo un ciudadano debía ser bajo este tipo de gobierno, bajo este tipo de dictadura, autoritarismo. Esto bueno, de controlar las ideas y las opiniones, tanto de alumnos como docentes. ¿Sí? Los docentes tenían que tener mucho cuidado hasta con las palabras que utilizaban, porque sabían que todo el tiempo podían estar siendo observados y que alguien los podría tildar de subversivos. El tema de la quema de libros, ¿sí? Muchos libros de distintos autores se quemaron, se destruyeron y se perdieron por esta idea de que transmitían una idea contraria al gobierno. Bueno, ahí yo no, la autora nombra algunos, Pablo Neruda, el del Principito, María Elena Walsh, ¿sí? Díganme ustedes si voy rápido. Pero ya para los últimos años de la dictadura, donde la dictadura empieza a entrar en crisis, una por la deuda externa, el endeudamiento que el país estaba viviendo, el nivel de desempleo y de pobreza, ¿sí? Después se le suma el tema de la guerra en Malvinas, lo que fue la guerra en Malvinas y que, bueno, de alguna manera fue uno de los motivos que también llevó a que el proceso militar llegue a su fin. Pero fíjense, ya para los años 80 aparece la represión dictatorial, el desastre socioeconómico y la política neoliberal, cómo empiezan a impactar en la educación pública. Sí, desaparece totalmente lo que es la inversión en la educación. ¿Y de qué manera pega esto? Bueno, un gran índice de deserción escolar, ¿sí? Mucha repitencia. ¿Se acuerdan que decíamos esto de que no se pensaban en a ver cuánto es lo que el alumno aprende, ¿sí? Sino que lo que se transmitía era esto del orden y la disciplina. O sea, no importaba si el chico aprendía o no aprendía. Lo que importaba es que sea sumiso, ¿sí? Que no se rebelara al gobierno de turno. Reaparece el analfabetismo. O sea, esto muestra un poco el retroceso que se produce en la educación. Y se recrudece en la cantidad de delitos infantos juveniles y hay muchos niños en situación de calle. Dice, la voluntad de directores y docentes no alcanza frente a los problemas edilicios. Las escuelas, al no tener inversión, empiezan a presentar un montón de problemáticas. ¿Sí? Dice, para contener y enseñar a los adolescentes que ven desdibujados los valores igualitarios y democráticos. Bueno, se marca mucho la desigualdad a nivel social. La pobreza crece mucho, pero había sectores que seguían estando muy bien económicamente. Ubiquemos en este contexto políticas neoliberales. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Sí, díganme si voy muy rápido, si no se entiende, sí, o si no recuerdan en lo último que hemos quedado. ¿El resto vamos bien? Sí, Félix. No, yo sí, por mi parte sí, profe. Bien. ¿Sí, San? Bien. Bien, llegamos al 83. Las uniones de educadores de La Matanza y Morón realizan el primer paro a la dictadura. Acá es donde les digo que se le va, empieza a ir de las manos la situación al proceso, ¿no? O sea, ya no veían salida y no podían controlar el tema de la inflación, el tema del desempleo, el tema del endeudamiento, el tema de lo que había sucedido con la guerra de Malvinas, ¿sí? Hice unos Profe, 5.000, sí, hay algo que no sé si vale la pena agregar, sí, pero decime, para ponerlo en contexto y que se entienda, sí, es que fue una dictadura cívico-militar porque mucha sí, gente apoyaba a la dictadura. Por eso cuando la dictadura empieza a decaer fue porque dejó de recibir ese apoyo. Yo me acuerdo que en la guerra de sí, Malvinas habían voluntarios que se iban a anotar solo para ir a la guerra. sí, es verdad, sí. Entonces fue cuando ellos empezaron a caer porque también dejaron de tener el apoyo de la gente. Por eso fue una dictadura cívico-militar. Sí, bueno, esto que aclara Félix, ¿no? Yo a veces lo doy medio por hecho,
y no me doy cuenta. Está bueno que lo aclares. Cuando hablamos de golpe de Estado, yo siempre digo, ¿no? Un golpe de Estado no se piensa sin una de las fuerzas, ¿sí? Del Estado. Fíjense cómo dentro de uno de los agentes o funcionarios del Estado termina traicionando, pero ayudado por un sector de la población que estaba de acuerdo en este golpe de Estado, que lo apoyaba. Pero claro, cuando empieza a pasar esto de la situación económica que se está yendo por las nubes, ¿sí? Del endeudamiento y de que muchos lo estaban sintiendo, ya le sueltan la mano. Ahí es cuando este gobierno de turno busca la mejor manera de salir, ¿sí? Tratemos de salir de la mejor manera por la puerta grande, que fue convocando elecciones. Pero bueno, dejaron el país de una forma muy desastrosa. Gracias, Félix. Dice, bueno, 5.000 docentes reunidos en la Plaza de Ramos Mejía, ¿sí? Reclaman por partidas para comedores escolares. ¿Qué pasaba? El hambre, ¿sí? La pobreza, los comedores cada vez con más criaturas que tenían hambre. Dice, unificación salarial y vigencia de los derechos del trabajador de la educación. Es como se animan, ¿no?, los docentes a hacer una huelga, a hacer una protesta, porque el terror estaba instalado y se sabía que si uno intentaba reclamar algo corría el riesgo de desaparecer. Bueno, acá hubo una convocatoria de 5.000 docentes que hicieron frente a esta situación y mostraron lo que estaba sucediendo. Y se comienza una etapa de movilización y reorganización gremial. ¿Cómo empiezan a ganar terreno, digamos, ¿sí? Todo lo que es el tema de la movilización por un lado y el tema de los gremios? Empiezan a aparecer nuevamente y a reclamar. Dice, los partidos políticos incluyen en sus plataformas electorales su propuesta educativa. Cada partido empieza a proponer una propuesta educativa. La UCR, la Unión Cívica Radical, rechaza la subordinación de la educación a la economía monetarista y considera prioritaria la democratización del sistema educativo. Sí, bueno, esto de que hay que democratizar la educación. En el 84, ya un año después del regreso de la democracia, se lleva a cabo el Congreso Pedagógico Nacional, algo que no se venía haciendo. Y ahí es donde se empieza a analizar, bueno, cuáles son las pautas que van a seguir, o sea, de qué manera, bueno, la educación va a encarar ahora, o de qué manera se va a encarar la educación, qué cambios hay que realizar, ¿sí? Y hay distintas posturas. Pero una de las posturas es esta, ¿no? De retomar todos aquellos valores que habían sido anulados durante el proceso militar. En el 88 se produce una marcha blanca, ¿sí? ¿Qué es esto? Un paro de 42 días. 100.000 personas manifiestan junto al obelisco y se reclaman las paritarias. Fíjense, el regreso de la democracia y la gente ya en la calle reclamando. Dice, las paritarias era, bueno, empecemos a hablar de la situación de la educación, las mejoras, propuestas y salario. Dice, esta marcha es la expresión de la inclusión definitiva de las luchas docentes en el resto del movimiento obrero organizado. Bueno, los docentes se hacen presentes, ¿sí? Se hacen visibles. 89, dice, hay una estabilidad democrática y al mismo tiempo precarización de las condiciones de trabajo, ocasionando una movilidad social descendente. Bueno, a pesar de que la situación se estabiliza un poco, igual se notaba, ¿sí?, un gran índice de pobreza que no se podía superar. Muchas familias afectadas, ¿sí? Dice, bueno, muchas familias afectadas y a sus posibilidades de intervenir en la educación de sus hijos, muchos de los cuales dejan de asistir a la escuela y otros llegan con hambre. Se dan las dos cosas, deserción, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, chicos que van a la escuela por el comedor. Dice, los docentes son el principal soporte, ya que dedican parte de su tiempo a la alimentación y atención social de la comunidad educativa. El asistencialismo, como el docente empieza a cumplir distintas funciones y distintos roles, ¿sí? 1990, si bien se producen avances en el reconocimiento de los derechos, la Argentina ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
aumenta la brecha de desigualdad social dentro de la misma generación infantil. Bueno, el país seguía en crisis, el país seguía con políticas neoliberales, ¿sí? La situación económica, a pesar de que había mejorado muy poco, no lograba encarar el tema de la pobreza, ¿sí? Y las desigualdades cada vez se notaban más. Dice, se desarrolla la Conferencia Mundial de Educación para Todos, se plantea la educación desde un punto de vista más amplio, ¿sí? Desde esta mirada asistencialista, no solo hay que dar clases, sino que hay que atender otras necesidades. Se expande la concepción del niño como sujeto de derecho, un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? La educación es un derecho y el niño es un sujeto de derecho. Nadie puede vulnerar los derechos del niño. Sí, entonces el Estado tiene que garantizar que esos derechos se cumplan, que el niño tenga lo que le corresponde, que pueda acceder a una educación, pero también que tenga una vivienda digna, que tenga la alimentación, ¿sí? O sea, bueno, todo esto se empieza a plantear como una de las grandes necesidades. El tema había que cumplirlo. Quien debe garantizar y esto es el Estado. La política educativa del gobierno se ajusta a los lineamientos del Banco Mundial. Esto es lo que decía, ¿no? Cómo seguíamos con políticas neoliberales. Dice, respecto de la directiva de disminuir el gasto estatal para posibilitar la derivación de fondos al pago de la deuda. Achiquemos los gastos porque hay que pagar la deuda. ¿Sí? Dice, tras esta decisión se opera un despojo sin precedentes